Buenos días, estamos ya en nuestra segunda clase del curso El HTP en el proceso psicodiagnóstico, entrenamiento en su uso, interpretación e integración. Si en el módulo anterior encuadramos el test dentro del proceso psicodiagnóstico, lo conocimos desde el punto de vista teórico, vimos sus componentes, sus elementos, aquello que evalúa, y pudimos también fijarlo dentro del proceso de evaluación como una de las primeras pruebas a aplicar. En este segundo módulo vamos a detenernos en la aplicación del test. Veremos que es un test económico, no solamente desde el punto de vista de los materiales que requiere para aplicarlo, porque es una prueba que no requiere de grandes aparatajes ni de complicados materiales, y veremos también que es económica desde el punto de vista temporal. Es una prueba que se aplica en un tiempo corto, ¿no? Y eso también es un beneficio a la hora de encuadrarlo en el psicodiagnóstico. Lo primero que hay que hacer es preparar la administración. Para ello tenemos que hacernos con los materiales. Los materiales son folios en blanco, 2 lápices, uno para el evaluador y otro para el evaluado, goma de borrar, sacapuntas y ceras de colores si vamos a aplicar el HTP cromático. Los manuales de corrección es algo que también hay que tener, pero eso en esta primera fase de trabajo no es necesario. El otro elemento que hay que cuidar es el entorno. Como en cualquier evaluación psicológica, el entorno tiene que garantizar la privacidad, la intimidad, tiene que ser un lugar preparado para el proceso de evaluación, tiene que estar libre de interferencias y tiene que tener una luz adecuada. Y lo que hace falta es una mesa y 2 sillas, porque el sujeto se va a sentar en un lado de la mesa y en uno de los laterales el evaluador, porque la posición del evaluador es activa en todo momento durante el proceso. Va a tener que tomar nota de distintos elementos, va a tener que ver la forma en que el sujeto hace la tarea, cómo son los movimientos al dibujar, por qué detalles del dibujo comienza. Hay que recoger todos estos elementos, así como también todo aquello que diga, haga y la actitud del sujeto durante la administración. También hay que tomar los tiempos, hay que fijar el tiempo de latencia entre que se termina de dar la consigna y el sujeto comienza la tarea, el tiempo que tarda en realizar cada uno de los dibujos y el tiempo total de administración de la prueba. Las fases de la aplicación son varias. Primero tenemos la fase de dibujo. Acá, a cada consigna del entrevistador, que pedirá específicamente cada uno de los dibujos, el sujeto se abocará a la tarea de realizar una casa, un árbol y una persona. Digamos que con estos 3 dibujos podríamos tener el HTP, que podríamos llamar básico. Sin embargo, podemos ampliar esta tarea solicitando un cuarto dibujo, que es el dibujo de la persona del sexo opuesto a la dibujada en primer lugar. Y también podemos ampliar la aplicación con una quinta figura, que es el dibujo de sí mismo. Con estos 5 dibujos tendríamos un amplio panorama acerca de la subjetividad del sujeto, que comienza dibujando una casa, que es un objeto muy fácil de conseguir en todo medio. Pasa luego a dibujar un ser vivo, un árbol, luego una persona, y allí debe decidir qué tipo de persona es. Luego una persona del sexo opuesto y luego el dibujo de sí mismo. Veremos luego en el siguiente módulo cómo, viendo la secuencia de los dibujos y comparándolos unos con otros, tendremos información que podremos encuadrar para comprender a la persona. Después de hechos estos dibujos, pasamos a la siguiente etapa, que es la de interrogatorio.
El interrogatorio posterior puede constar de un cuestionario. Bock propone un cuestionario con preguntas para cada uno de los dibujos, o puede ser también la petición de un relato verbal. Un relato que puede ser acerca de cada uno de los dibujos, o acerca de uno que el sujeto elija, o hacer una sola historia, un solo cuento, utilizando todas las producciones gráficas. Veremos que dentro de la aplicación básica del HTP, como evaluadores tenemos distintas opciones y podemos elegir qué manera se ajusta más al caso en particular que estamos evaluando. Si aplicar 3, 4 o 5 figuras, si solicitar el cuestionario posterior sobre cada dibujo, si pedir un relato sobre todos, si pedir un relato sobre alguno en particular, si pedir una única historia que integre los distintos dibujos. Si vamos a continuar con la aplicación, podemos aplicar el HTP cromático. Esto también es una decisión del evaluador. El HTP cromático repite las consignas del acromático, pero a diferencia de aquel donde el sujeto tiene un lápiz para hacer los dibujos, acá va a tener ceras de colores, de determinados colores, que lo van a obligar a no solamente elegir qué tonalidades específicas utilizar en cada parte del dibujo, sino también lo va a poner en la tesitura de utilizar un material mucho más tosco, donde no podrá corregir, donde si se equivoca tendrá que ver qué hace con eso para integrarlo en el dibujo o desecharlo. Da mayor información en varios aspectos que el HTP acromático. El HTP cromático está indicado en casos de indicadores patológicos en la fase de dibujos y enriquece lo que propone la primera parte de la prueba. Verán entonces que es una decisión utilizar unas u otras formas de aplicación. Nuestra idea es que se entrenen en todas ellas, que puedan ir probando de manera acompañada por nosotros durante estas clases de las distintas maneras y de las distintas opciones de aplicación del test. Que puedan entrenarse en pedir la cuarta figura, la quinta, que puedan hacerse con el cuestionario, que puedan redactar o copiar correctamente la redacción de un relato que hace el sujeto, que se entrenen en la manera de tomar la forma de hacer la tarea del evaluado, que puedan entrenarse en seguir el dibujo del sujeto, sus palabras, los tiempos, recoger todos los aspectos necesarios luego para la interpretación. Por eso, durante esta semana les propongo que una vez que hayan leído los materiales y se hayan hecho con los materiales de clase, se entrenen en las distintas formas de aplicación y lo compartan con nosotros. Verán también dos ejemplos, dos viñetas clínicas en el material escrito de la clase acerca de dos sujetos diferentes a los que le apliqué el HTP, y todo esto constituirá material para que discutamos, para que comentemos y compartamos todo lo relativo a la administración del test. Bueno, ahí tienen los materiales.